Hola amigos, bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre el método de integración por partes. La verdad que es uno de mis métodos favoritos para resolver este tipo de integrales. ¿Por qué? Hay cierto tipo de integrales que corresponden a este método que uno lo puede hacer por el método de tablas, facilitando muchísimo el trabajo. Se lo resuelve de manera rápida. Así que vamos a ver. Entonces, empecemos. Voy a explicar lo siguiente. Vamos a decir, sean f de x y g de x, dos funciones, y g de x, dos funciones diferenciables. Ahora lo que voy a hacer es armar el producto de estas dos funciones. Así, f de x por g de x. Y lo vamos a derivar, jovencitos. ¿Cómo se deriva un producto? La derivada de un producto es igual, o mejor, ¿cuál es la regla? Es la derivada de la primera es f de x, por la segunda, más la primera, que es f de x, por la derivada de la segunda. Y ahora vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar una de ellas. Usted puede despejar la que usted quiera, no hay problema. Voy a despejar, digamos, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿no? No importa. Voy a despejar esta, es decir, f de x por g' de x, aquí va a ser igual. Esta queda quieta, esta la pasamos hacia acá. Entonces, igual a la derivada del producto, este que está con más pasa con menos, menos f' de x por g de x. Ahí. Y ahora vamos a aplicar vamos a integrar. Entonces, integramos. Hallamos la integral de f de x por g' de x por el diferencial de x. Igual, lo mismo acá. Si nosotros integramos aquí, recordemos lo siguiente, la derivada es la función inversa de la integración, de integrar. Y la integración es el proceso inverso a la derivación. Entonces simplemente se nos cancela y nos queda f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x por dx. Allí tenemos armadas nuestras integrales. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de variables. Voy a escribir esta integral con rojo, así. ¿Por qué, profe? No por nada, solamente para que se vea bonito. Vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a decir que u sea f de x. Derivemos. Entonces, la derivada de esto es de u igual a f' de x por dx. Ya. Mira, f de x que es u, y tenemos un f' que está acá por dx. ¿Está acá? Listo. Aquí tenemos la derivada. Entonces, el cambio de variables que vamos a hacer es que db, porque está derivado, va a ser igual a g' de x por dx. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer para hallar v es integrar. Entonces, al integrar, me queda que v es igual a g de x, no, g de x. Más una constante c, diríamos. ¿Por qué? Porque estamos integrando, ¿verdad? Pero resulta que si nosotros colocamos aquí una constante, digamos, una constante C1, esa constante se nos va a cancelar. Entonces aquí vamos a tomar como la constante igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a reemplazar en nuestra integral. Vamos a ver cómo nos queda. Mire cómo nos queda. Así. F de x. ¿Quién es f de x? U
Muy bien. Eso es U. G' de x de x. G' de x de x. De V. Entonces, U por D de V. Igual. F de x, U. G de x, V por V. Menos la integral. Y esta es la fórmula de la integración por partes, miren. Y esa es la forma por la que sale. Bueno. G de x. ¿Quién es G de x? V. F' de x de x. F' de x es de U por du. Mira. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear para aplicar el método. Bueno, usted dirá, profe, ¿quién es U y quién es V? Ese es el pequeño problema, ¿no? ¿Quién hacemos U y quién es de V? Existe un método. La palabra mágica llamada hilate. Esta palabra. Cada una de ellas me representa una función. Efectivamente, pues. Entonces, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. ¿Quién es I? I van a ser las funciones inversas. Inversas. L, logarítmicas. A, algebraicas. T, trigonométricas. E, exponenciales. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula de la integración por partes y aquí tenemos un ejemplo que por cierto es muy sencillo. Vamos a hacer dos cosas, ¿no? Vamos a demostrar que la variable c se nos cancela. Entonces miremos así. Aquí vamos a colocar unos números. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es identificar las partes de aquí. ¿Para qué funciona? Las letras de la palabra hilate me sirven para poder colocar quién hace el papel de U. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos con X. X. Se divide en dos partes, no X y a la X. Son las dos funciones. X. ¿Será que es inversa? No. ¿Logarítmica? No. ¿Algebraica? Sí, es algebraica, ¿no es cierto? Entonces a esta le vamos a colocar el número 3. Mira, algebraica es el número 3. E a la X. Empecemos de nuevo. ¿Es inversa? No. ¿Logarítmica? No. ¿Algebraica? No. ¿Trigonométrica? No. Es exponencial. ¿Qué número le corresponde? El número 5. ¿Quién de las dos funciones tiene el menor número? Ojo, el menor número. Esta, ¿no es cierto? Y quien tenga el menor número hace el papel de U. Ya, entonces el U es igual a ¿quién? A X. Derivemos de U de X. Listo. Ahora vamos la otra parte. Este viene a representar el papel de V, que es E a la X por dx. ¿Qué es la otra parte de la integral? Ahora Stico, pues ya lo podemos borrar, no hay ningún problema. Esta parte es esta parte de aquí. Vamos a integrar. Entonces integramos. Aquí lo que toca es saber. ¿Cuál es la integral de a la x? Pues es e a la x. Y vamos a sumarle un c1 más un c1. Simplemente lo que quiero demostrar es que esta variable se me va a cancelar. Por eso de aquí en adelante vamos a tomar aquí la constante 0. Por eso. Pero ahorita dejémoslo allí. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Veamos nuestra integral. Entonces, bien, x por e a la x por dx va a ser igual a ¿qué? A u por v. Así, u por v, siempre así. Ya, x por e a la x más c1. Pero así nos tocó, ¿no es cierto? Claro, es x por e a la x más un c1.
menos la integral, ojo, la integral de v. ¿Quién es v? Es toda esta parte, s a la x más s1 por dx, que es por dx por du, que es ¿quién? Dx por dx. Ahora calculamos esta integral. Esto es igual a x por e a la x más x por c1. Claro, este multiplica aquí y multiplica ¿dónde? Acá. Eso fue lo que hicimos, mire, jovencitos. Multiplicamos aquí y multiplicamos acá, ¿no? Para que quede entendido. Menos. Ahora vamos a calcular esta integral. La integral de e a la x es e a la x. Más por menos, menos. Estoy repartiendo la integral, ¿no? La integral de c1 es c1 por x. Y más una constante c. Y observe. Observe lo que sucede. X por C1 es lo mismo que C1 por X. Se nos canceló. Entonces, esto es simplemente igual a ¿qué? A X por E a la X menos E a la X más una constante C. Ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, nuestra integral, ¿a qué va a ser igual? Nuestra integral es igual. Aquí tenemos un factor común, ¿no? Que es un E a la X. E a la X que multiplica a x menos 1 más una constante c. Esa es la respuesta. Veamos el otro método. Les había hablado al comienzo del video del método por tablas. Esa se la puede calcular, sí, se la puede calcular. Lo mismo. ¿Quién es u? U es x, ¿no? Entonces, quien hace el papel de u, lo vamos aquí a derivar. Vamos a derivar. Tener un poquito de cuidado, pero esto es fácil. Y aquí vamos a integrar. Bueno, el papel de u lo hace ¿quién? X por la palabra mágica y late, que es, le corresponde el número 3 porque es una función algebraica. La escribimos, la derivamos, 1. La volvemos a derivar, la derivada de 1, 0, hasta que dé 0. Ahora, tomamos la otra parte, que es e a la x, la integral de e a la x, e a la x. Y volvemos a integrar. Para acá derivamos y acá integramos. La integral de e a la x, e a la x. Acá ya no, porque ya dio 0, ya no hay problema. Entonces este lo quitamos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Cómo, profe? Así, mira. Esto y esto. Teniendo en cuenta ley de signos. Más y menos. ¿Cómo nos queda entonces? Vamos a ver cómo nos va a quedar, simplemente. Y mira, lo voy a hacer, ¿no? X por e a la x. X por e a la x. Más, ahora multipliquemos. 1 por e a la x, e a la x. Más por más. Con este menos, menos e a la x. Y más una constante c, pues obviamente. Y mire, esto es e a la x que multiplica ¿a quién? A x menos 1 más una constante c. Y miren, jovencitos, hemos obtenido lo mismo. Eso es lo maravilloso de este método, que usted puede aplicar puede aplicar la fórmula o puede aplicar el método de las tablas. Pero si aplica el método de las tablas, tiene que hacerlo tiene que hacerlo con cuidado, y simplemente eso. Mire. Y ese es el método de integración por partes. El método de integración por partes, empleando las tablas, se nos va a facilitar bastante en cierto tipo de funciones. Por ejemplo, cuando aquí es un polinomio en x y a la x, entonces simplemente tomamos nuestro polinomio, porque es una función algebraica, y empezamos a derivar hasta obtener 0. Entonces, ojo, primero, para si la vamos a hacer por tablas, u se la pasa, como está. Esta se la integra, aquí ya está integrada, la integral de a la x, e a la x. Vuelve, integra y sigue integrando. Jovencitos, en los próximos videos vamos a hacer más ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos donde vamos a aplicar la fórmula. Luego vamos a ver aquellos ejemplos donde los podemos hacer de manera rápida. ¿Aplicando qué? El método de las tablas. Jovencitos, hasta un próximo video.